Buen día, el propósito de este video es introducir los momentos rectangulares y polares de inercia y los radios de giro correspondientes a esas áreas. Si las fuerzas elementales involucradas están distribuidas en un área A y varían linealmente con la distancia y al eje X, se demostrará que mientras que la magnitud de su resultante R depende del primer momento del área A, la ubicación del punto donde se aplica R depende del segundo momento de inercia de la misma área con respecto al eje X. Acá mostramos las ecuaciones de primer momento de inercia, que sería Q respecto a X igual a la integral de Y por el diferencial de A. Y la segunda, que es la de momento de inercia, que es I con respecto a X igual a la integral de Y al cuadrado por el diferencial de A. Ahora vamos a ver la determinación del momento de inercia por el método de integración. Lo primero que hacemos es coger una figura cualquiera y la ubicamos en un plano coordenado. Entonces vemos que el área que tenemos acá, el diferencial de área, depende siempre de un diferencial de x por un diferencial de y. La multiplicación de dx por dy. El diferencial y va a estar separado a una distancia perpendicular del eje y. La distancia se mide en x, en el eje x, y el diferencial x va a estar separado a una distancia perpendicular y. Ahora, en este dibujo vamos a observar cómo sacar la inercia con respecto a x. La inercia con respecto a x se coge un diferencial y se coloca de manera horizontal que traspase toda la figura. El diferencial y siempre va a estar alejado de una distancia y. Como dijimos, la distancia va al cuadrado y lo multiplicamos por el diferencial de área. El diferencial de área de esta figura, en este caso va a ser la resta entre A, que es la distancia total, y X, que es la parte que está sobrando, por el diferencial de Y. Este diferencial de área se expresa en este espacio de acá. Ahora vamos a encontrar la inercia con respecto a Y. Vemos que hemos colocado un diferencial de área vertical, que se llama dx. Y dx siempre va a estar separado en una distancia x. Entonces el x va al cuadrado. Y ahora, el diferencial de área de esta figura será igual a y por el diferencial de x. Entonces la inercia con respecto a y será x al cuadrado por el diferencial de área. Entonces, integración, vemos que el diferencial de la inercia en x y el diferencial de la inercia en y son equivalentes al primer diferencial de área que vamos a encontrar. Ahora vamos a ver el momento polar de inercia. El momento polar de inercia se define como momento polar de inercia en el punto O es igual a la integral de la distancia r, la distancia desde el punto hasta el diferencial de área, siempre va a ser r, por el diferencial de área. Este momento polar nos va a servir mucho, sobre todo cuando las figuras no sean simétricas respecto a los ejes y cuando se utilice rotación de placas. Entonces, tenemos el radio al cuadrado y sabemos que el radio al cuadrado es igual a la suma de x al cuadrado más y al cuadrado. Lo que hacemos es reemplazarlo en la integral y tenemos que la integral del momento polar de inercia se puede expresar como la suma al cuadrado de x y de y. Ahora, esta integral la podemos dividir y tendríamos
que el momento polar de inercia es igual a la integral de x al cuadrado por el diferencial de área más y al cuadrado por el diferencial de área. Es importante notar que esta es la definición que teníamos de inercia con respecto a y más inercia con respecto a x. Entonces podemos definir el momento polar de inercia como la suma de la inercia en x y la inercia en y. Bueno, ahora vamos a ver un problema en el que nos piden determinar el momento de inercia de un triángulo con respecto a su base. Entonces hemos colocado un triángulo cualquiera en un eje coordenado. La base la pusimos en el eje x y es de altura h, base b. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que el diferencial de energía con respecto a x es igual a y al cuadrado por el diferencial de área. El diferencial de área en esta figura es igual a L, que es la longitud diferencial a lo largo del triángulo, por dy. El siguiente paso es utilizar triángulos semejantes. Entonces, tenemos que la relación que existe entre L y B es igual a la y menos h sobre la altura total h. De esa ecuación podemos despejar L y a los dos lados podemos multiplicar por dy. Obtenemos que a este lado de y por L era lo que teníamos expresado como el diferencial de A y tenemos una nueva expresión para el diferencial de A. El siguiente paso es utilizar una integral para quitar el diferencial de y. Entonces hacemos y de x igual a la integral de y al cuadrado por el diferencial de A, siendo el diferencial de A la expresión que teníamos anteriormente. Entonces el diferencial de A lo reemplazamos por b, h menos y sobre h por dy. B sobre h es una constante y la sacamos de la integral. Podemos aplicar distributiva y entonces nos queda y cuadrado por h menos y cubo por dy. Y ahora hacemos la integral. Los límites de la integral van desde 0, que es el punto mínimo, hasta h, que es el punto máximo del triángulo. De 0 a h. Ahora resolvemos la integral de manera natural. Entonces nos queda b sobre h por la integral. Esta y cuadrado se transforma en y cubo sobre 3 por h menos y a la 4 sobre 4 de la integral evaluada entre 0 y h. Al evaluar 0, vemos que nos da 0 las dos restas, y al evaluar el h, encontramos que i de x nos da h cubo por b sobre 12. El siguiente tema es radio de giro de un área. Tenemos un área cualquiera y ya hemos determinado la inercia de esa área con respecto al eje x. Ahora, imaginemos que toda esta área se transforma en esta tira delgada y está separada a una distancia paralela. Entonces, ahora la distancia al eje va a ser igual a k x al cuadrado, y esto va a estar multiplicado por el área de la figura. Esta área es equivalente a esta de acá,
solo que está transformada en una tira delgada. Entonces, este KX se puede despejar quedando IX sobre A en una raíz cuadrada. Este KX se define como el radio de giro de un área y es equivalente a transformar el área en una tira delgada y ver en qué distancia esta tiene la misma inercia. Es la definición. De esta misma forma podemos entonces cambiar los ejes y podríamos definir que KY es igual a la raíz cuadrada entre la inercia con respecto a Y sobre el área. El siguiente punto es el radio de giro, pero ahora en coordenadas polares. Sabemos que este X y este Y ya no existen y que tenemos una distancia del punto O a la que llamaremos R. Entonces la inercia polar en el punto O es igual a R al cuadrado por el diferencial de área. De esta forma podemos hacer la misma equivalencia. Si transformáramos el R, la distancia de R, y dejamos el punto O quieto, podríamos encontrar este K con respecto a O. Y entonces podríamos transformar todo el área de esta figura en esta tira delgada, que ahora es circular, por el cambio de coordenadas. Y de la misma manera despejamos. Entonces nos queda que el radio de giro respecto a O es igual a la inercia sobre A en una raíz. El siguiente punto es el teorema de los ejes paralelos. Queremos encontrar el área de esta figura. Entonces colocamos un eje desde A hasta A'. Y la inercia con respecto a este nuevo eje sería la integral de la distancia, que ya la hemos manejado, en este caso es Y al cuadrado, la distancia al cuadrado, por el diferencial de área. El siguiente punto es el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Lo que queremos hacer es encontrar la inercia de esta figura. Entonces hemos utilizado un eje que va desde A hasta A'. Y con las definiciones anteriores encontramos que la inercia respecto a este nuevo eje será igual a la integral de la distancia, que la hemos llamado Y, al cuadrado, por el diferencial de área. Ahora el siguiente paso es utilizar un eje paralelo que va desde B hasta B'. A y A' tienen que ser paralelos con respecto a B y B'. Y este B y B' es un eje que atraviesa el centroide de la figura. Entonces, esta distancia anterior Y la podemos definir como D más Y'. Y es igual a D más Y'. El siguiente paso es utilizar la nueva definición de Y para resolver la integral. Entonces tenemos que la inercia ahora será igual a la integral de Y' más D al cuadrado por el diferencial de área. Esta suma elevada al cuadrado la podemos resolver como Y' al cuadrado más 2 veces Y' por D más el segundo al cuadrado. Podemos distribuir el diferencial de área y podemos separar las integrales para encontrar la inercia
de la figura con respecto al nuevo eje.